Sean bienvenidos a la lección 2 del módulo 1, Reglas básicas de derivación. Introducción. En la lección anterior comprendimos el concepto derivada como razón de cambio y su interpretación económica. Ahora aprenderemos las reglas que permiten derivar de una manera rápida y sistemática sin recurrir a la definición de límite. Estas reglas son esenciales para analizar funciones de costo, ingreso y utilidad en el ámbito empresarial. Veamos, vamos a empezar con la regla de la constante. La regla de la constante dice que si f de x es igual a una constante, supongamos que es 15, su derivada o f' va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque una constante no cambia. Su pendiente es 0 si lo vemos desde el punto de vista gráfico. Recuerden que aquí x está siempre aumentando y vemos que se mantiene en 15. Su cambio es 0, por lo tanto su derivada es 0. Veamos la regla de la potencia. Dice, si f de x, vamos a decir g de x, es igual a la base x y un exponente cualquiera, supongamos 7, entonces la derivada o g' va a ser igual a bajar el exponente, multiplicarlo con la base y restarle 1 al exponente. Entonces bajamos el 7 por x a la 6 restándole 1. Esa sería la derivada. Vamos a manejar un ejemplo de una función potencia que nos va a servir mucho. Es sencilla, pero nos va a ayudar. Vamos a suponer que h de x es x. X es una función potencia. ¿Por qué? Porque su exponente es 1. Al aplicar la derivada h' va a ser igual a bajar al 1, poner la base x y restarle 1 al exponente, o sea que quedaría 0. Y por propiedades de la potenciación, x a la 0 es 1. Por lo tanto, 1 por 1 es 1. Y la derivada de x va a ser 1, siempre. ¿Listo? Vamos a poner un ejemplo un poquito con más elementos, ¿de acuerdo? Entonces, si para poder plantearlo, la función costo dice 5x al cubo. Tenemos que tener presente primero esto, que si tengo una función donde hay una constante, un número cualquiera que multiplique a una expresión que involucre x, su derivada va a ser dejando esa constante y simplemente derivando la expresión donde está x. Por eso aquí dejamos el 5 y derivamos x al cubo. Bajamos el 3 y le restamos 1. Se multiplican lo que consideramos ahora como constante, 5 por 3, 15, por x al cuadrado, que resulta de restar 3 menos 1, 2. ¿Cómo podemos interpretarlo? Que el costo marginal en este caso aumenta proporcionalmente con x a la 2 porque estos dos valores se están multiplicando. Bien, vamos a mirar las reglas de suma y resta. Estas son un poco más intuitivas. La derivada de una suma o resta es la suma o resta de las derivadas. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo dos expresiones que involucran a x que se estén sumando, la derivada es simplemente derivar cada una y sumarlas. Lo mismo podría suceder o va a suceder con la resta. Tengo dos expresiones que involucran a x que se están restando y al hallar su derivada es simplemente la derivada de cada una restándolas. Vamos a poner un ejemplo con esta función de ingreso, que está definida como 40x menos 0.1x al cuadrado. En este caso, vamos a derivar cada una. Entonces, vamos a suponer que tengo f de x igual a 40x. ¿Cómo es su derivada? F de x' va a ser igual a 40, que es una constante, por la derivada de x, que es la expresión que involucra x, 1. Y 40 por 1 es 40. Por eso ya después se vuelve automático. Que la derivada de 50x, 50. Que la derivada de 3x, 3. ¿Listo? Y la otra expresión, ya tenemos esta, y la otra expresión que sería 0.1 bajando el 2 por 2 me daría 0.2 y al restarle 1 me quedaría 1 como exponente. Veamos en esta función que el ingreso marginal disminuye porque hay una resta a medida que se aumentan las ventas. Recuerde que x
son las ventas. Entonces va a ir disminuyendo el precio cada vez que se hacen más ventas, en este caso, ¿no? Bien, miremos la regla del producto. Ya es muy diferente a la de la suma o la de la resta, porque no es multiplicar las derivadas de cada uno. En este caso vamos a considerar que hay una primera función y una segunda función. Para hallar la derivada de una multiplicación debemos seguir el orden de la siguiente expresión. Siempre es suma. Tenemos la derivada de la primera por la segunda y la primera por la derivada de la segunda. Miremos esto con un ejemplo económico. El ingreso total se define como el precio por la cantidad de producto, donde el precio P depende de la cantidad de X. En este caso, su derivada sería de la siguiente manera. La primera función sería P y la segunda función sería X. Entonces, si lo hacemos siguiendo la regla, la derivada de la primera, entonces, chulito, por la segunda sin derivar, dejamos a X, más, porque siempre es más cuando es producto, la segunda sin derivar y la derivada de la primera de la derivada, la primera sin derivar y la derivada de la segunda, que en este caso es 1. En este caso, ¿cómo podríamos interpretarlo? Que el ingreso marginal se compone del cambio en el precio, que sería este, y el precio actual por unidad adicional vendida. ¿Listo? Entonces, eso es lo interesante que me permite a mí interpretar la derivada. Miremos la regla del cociente. Cuando dos funciones se están restando. Se están dividiendo, perdón. Entonces, para hallar la derivada de una división, debemos seguir este orden. Este orden sí es importantísimo porque hay una resta, ¿sí? En el de la suma, en el del producto, pues podemos poner la derivada del segundo primero y no hay problema. Pero aquí sí, primero va la derivada de la de arriba y luego la segunda sin derivar, que es la de abajo. Luego vendría la primera sin derivar y la derivada de la segunda, y abajo quedaría la segunda al cuadrado, sin derivar. Aquí es sin derivar. Tener presente eso. Vamos a poner un ejemplo económico. El costo promedio se define como A de X, en el que está la función costo dividido entre la cantidad de la cual estoy hallando, porque estoy distribuyendo de manera equitativa sobre la cantidad producida. Entonces, como es un cociente, sigo el orden. Tenemos la primera, la segunda. Entonces sería la derivada de la primera por la segunda menos, siempre es menos, la primera por la derivada de la segunda. En este caso, como es X, sería 1 la derivada, ¿no? Sobre, o el denominador de la segunda al cuadrado. En este caso sería X a la 2. Miremos que, en este caso, nos permite conocer cómo cambia el costo promedio al variar la producción. Estamos variando la producción. Es decir, no estamos en un punto, en un intervalo específico, sino que, por ejemplo, tengo la función costo y quiero saber, tengo la función costo y quiero saber qué sucede cuando X vale 10. Entonces distribuyo ese costo en 10 unidades para saber cuánto valdría una unidad en ser producida. Entonces estoy dándome esa información sobre cómo cambia ese costo promedio al variar la producción, porque puede que no sea 10, sino que en otro momento sea 12. Bien, aplicación práctica combinada, una como para que podamos ver cómo se combinan las diferentes reglas. Vamos a mirar este ejemplo de una función utilidad definida de la siguiente manera: menos 0.1 x a la 2 más 30x menos 200, su derivada va a ser, entonces, siguiendo el orden, menos es menos, bajo el 2, 0.1 por 2 me daría 0.2 y 2 menos 1, x. Entonces ya tendría esa primera. Aquí no hay producto, entonces estamos solamente derivando uno a uno. La derivada de 30x es 30 y la derivada de una constante como menos 200 es 0, no se escribe. ¿Listo? ¿Cómo podemos interpretarlo? Miremos.
La utilidad marginal representa, en este caso, cuánto estoy ganando, ¿cierto? Por unidad adicional. Y cuando U prima, en este caso, cuando es cero, que la utilidad sea cero, es decir, ya no voy a ganar nada por la siguiente unidad que vaya a vender, pues ese es la utilidad máxima, un punto de equilibrio. No puedo llegar hasta ahí porque los costos y los ingresos se anulan, son cero. Bien, en esta lección entonces vimos las reglas de derivación, las cuales permiten calcular derivadas de manera directa. Las principales vistas son las siguientes: la constante, la potencia, la suma, la resta, el producto y el cociente. Cada derivada tiene una interpretación económica, en este caso recordando costo marginal, ingreso marginal y utilidad marginal. Para el cierre, los invito a que continúen con la guía de esta lección y la simulación que está disponible. En este caso, la simulación va a ser más hacia la comprobación de lo que ustedes pueden hacer a lápiz y papel. El software les permite ese apoyo. Y les dejo esta pregunta reflexiva: ¿qué información le brinda a un empresario conocer la derivada de su función de ingreso o utilidad? Muchísimas gracias por su atención.